Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Diálogo Abierto. Como siempre, estamos con nuestro querido padre Gastón Garatea, coordinador nacional del Movimiento Inversión por la Infancia, y algunos invitados que ya van llegando, como María Teresa Moreno, que es consultora de UNICEF en Primera Infancia, y quien también será parte de esta reflexión que nos aúna este día alrededor del tema los compromisos de la primera infancia, del discurso a la práctica. ¿Qué hacer? Hoy tendremos básicamente como invitados al doctor Uriel García, exministro de Salud, la señora Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, también estará aquí para sus comentarios. Estará también Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de Remurpe. También tendremos una participación especial de un alcalde distrital, el alcalde distrital de Chinchaypullo, provincia de Anta en Cusco, perdón. Y vía video tenemos, vía Skype o teléfono, dependiendo del tiempo, tendremos la participación del señor Fernando Grandes, que es alcalde de Guayaga y vicepresidente de Remurpe. Y por supuesto, estaremos también en cualquier momento en contacto con Pepe Rivero, miembro directivo del Grupo Impulsor de Inversión por la Infancia. A partir de este momento, los invitamos a participar vía chat, vía www.inversionporlainfancia.net y o vía www.salgalú.tv, mandándonos sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios en este momento especial. Pero antes de empezar el programa, vamos a unos pequeños mensajes y luego retornamos con el programa. El discurso del presidente Humala a la nación, donde ratifica su compromiso de prioridad de atención a la primera infancia, ha sido una buena noticia para todos nosotros.
y también ha merecido una edición especial del blog de Inversión en la Infancia, que esta semana, entre noticias e informaciones y opiniones de los diferentes sectores, trae el artículo de opinión de Pepe Rivero, José Rivero, que se titula Promesa y posibilidad de un país sin exclusión. También hay la entrevista de fondo de esta semana, la recomendamos, está a cargo ha sido hecha a Carlos Eduardo Aramburu, quien señala la urgencia de una mayor coherencia entre la política económica y política social. Creo que son preocupaciones que existen, de ahí el tema de nuestro programa del día de hoy, del discurso a la práctica que hacer. Doy pase al padre Gastón Garatea para su saludo antes de presentar el video del presidente Ollanta-Humala. Padre. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo de comentar esta cosa tan importante que fue el discurso del presidente y sacarle la punta pues para ver cómo logramos hacer de esto una cosa viva y una cosa que sea útil y no solo una palabra que escuchamos. Gracias. Entonces, sin más preámbulos, para el primer comentario, pasamos al video del presidente Humala. Por favor, control. Fomentaremos una economía nacional de mercado abierta al mundo, que haga realidad nuestro compromiso de crecimiento con inclusión social y con democracia. Esto implica que el Estado sirva como promotor, no solo del crecimiento, sino también del progreso social, priorizando educación, salud y nutrición infantil. El combate a la desnutrición infantil será una prioridad, apoyado en la implementación de un programa de nutrición infantil que comprenderá desayuno y almuerzo en todas las escuelas. El programa Juntos será extendido progresivamente hasta alcanzar los 800 distritos más pobres del país. El programa Cuna Más para los niños de 0 a 3 años también se aplicará gradualmente y en los 800 distritos de pobreza extrema del Perú. Haremos los esfuerzos que sean necesarios para que se alcance en todo el sistema educativo la jornada de 8 horas de estudio e incentivar la cultura del deporte y la recreación, potenciando las competencias interescolares en los campos de la cultura y las disciplinas deportivas. Hacer de la inclusión social una prioridad exige que el conjunto de los programas sociales sean agrupados y articulados en un Ministerio del Desarrollo y de la Inclusión Social para que el desarrollo pueda llegar efectivamente a los que más lo necesitan. Esta aspiración a una patria inclusiva es la que abre el camino al progreso social. Para hacerla posible, nos presentamos ante el pueblo y por eso estamos aquí. Asumo este reto como un desafío y como una promesa que expreso hoy ante todos los peruanos y especialmente ante mis hijos y todos los niños y niñas del país, que serán el futuro de esta nación. Este es nuestro patrimonio más rico. Por ello y para ellos voy a cumplir mi promesa de hacer de este país, de mi Perú, un lugar donde todos disfruten del mismo derecho a la plenitud y a la felicidad, a una vida digna y a una vejez protegida. El discurso, ya estamos con nuestros invitados presentes, ya se juntó con nosotros. Buenas tardes, el doctor Uriel García, que está ya con nosotros, gracias por su presencia. También tenemos con nosotros al señor Eduardo Vargas, alcalde distrital de Chinchaypuglio, provincia de Antacusco. Bienvenido, alcalde. Y también nuestro amigo Eduardo Barzola, director ejecutivo de Remurpe, que también está con nosotros. Padre, entonces, estamos con nuestros invitados a la espera también de Cecilia Brondet, pero creo que ya podemos empezar sobre el análisis. Con usted entonces, padre. Bien, habría que comenzar
a hacerle la cirugía al discurso, ¿no? Para poder ir descifrando todo lo que significa esta propuesta del presidente de la República frente al tema de los niños. Y hay una cosa que no me gusta que ha dicho el presidente, ¿no? Que los niños son el futuro. Yo creo que los niños son el presente, ¿no? Y en este presente tienen que ser felices, ¿verdad? Que es cierto que a ellos les va a caer el futuro mucho más tiempo que a nosotros, también es verdad, pero no hay que olvidar que ellos también son presentes, ¿no? Me parece también interesante toda esta perspectiva del Cuna Más, ¿no? Es como el Estado afronta la niñez y la niñez pobre del Perú y está dispuesto a darle alimento y vestimenta y educación, ¿no? Creo que esto es bien interesante. No sé qué podríamos ir opinando sobre esto, ¿no? Al padre. Bueno, adelante, doctor. Bueno, yo también estoy de acuerdo con usted sobre la presencia de los niños. Alguna vez, hace muchos años, escribí un artículo en Caretas sobre la lactancia materna y la agresión que significaba la propaganda engañosa de las grandes transnacionales del alimento que hacían creer que había una leche maternizada. Y escribí precisamente con felicitación de UNICEF, del gran James Grant, que era entonces el jefe de esa institución, que si los niños del Perú, en esa época había una huelga de no sé qué cosa, de ferrocarrileros, creo, y el gobierno, las autoridades estaban prácticamente de rodillas, vencidos por esa huelga, y decía, si los niños lactantes del Perú tuviesen una fuerza de coerción como tienen estos señores, harían una huelga de caracteres verdaderamente terribles, porque reclamarían su leche materna y su alimentación que Dios y la naturaleza se los había proporcionado, ¿no? Y que cómo era posible que se permitiese que en los hospitales públicos esas transnacionales, con la complacencia desafortunadamente de las autoridades y de algunos pediatras, les regalaban unas cuantas latas de esta leche, la suficiente como para satisfacer el grado de succión que tienen los niños recién nacidos, y entonces tratar de alimentarlos artificialmente como si fuera una droga, y después abandonarlos totalmente para que después sean alimentados con un poco de agua con té, y eso era un crimen. Así que yo creo que, como usted, que la presencia de los niños de toda edad es una cosa que se debe atender ya, porque están en el presente y nos están señalando el cumplimiento de reglas que están perfectamente formuladas y están además dentro de la Constitución, que no se cumple, ¿no? Si me permite. Muchas gracias. Bueno, realmente también por un lado estoy bastante contenta, porque creo que de alguna manera este gobierno nos está diciendo que está tomando en cuenta a los niños. Todavía no sabemos cómo va a ser este trabajo, ¿no? Pero sí lo está tomando en cuenta, y creo que hay una necesidad imperante de que los niños y las niñas
sean vistos como personas desde el momento en que están en el vientre materno y sean atendidos de manera integral. Entonces, la propuesta que se tenga tiene que estar pensada de manera integral, tiene que estar pensada de calidad, pero los niños no están solos. Usted mismo está hablando, por ejemplo, el doctor habla de la lactancia materna. Efectivamente, un niño solito no puede hacer nada, necesita de su madre y necesita de su familia. Entonces, lo que se pueda hacer con el niño tiene que estar pensado también al lado de su madre y al lado de su familia. ¿Qué cosas puede hacer esa familia y esa madre para protegerlo? Pero también sabemos que las mujeres de hoy tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿cómo hacerse cargo y hacerse responsable de un niño cuando sales a trabajar? Muchas veces tienes el apoyo de tu mamá o de otras personas para ayudar al crecimiento del niño, pero muchas familias, muchas mujeres no tienen el apoyo de otros. Entonces también hay que pensar en estas personas que al no tener un apoyo tienen que buscar un centro de cuidado infantil. Un centro de cuidado infantil que sea de calidad, ¿no? Y yo creo que el hecho de decir que el presidente nos haya dicho que va a poner Cuna Más en los lugares más pobres, entonces es importante entender qué significa eso. Y si vamos a llegar a los niños de manera pertinente, culturalmente pertinente, porque en los lugares más pobres probablemente la madre, por su trabajo, que es su trabajo productivo rural en el campo, se lleve al niño al campo y no necesariamente lo deje en una cuna. Entonces, es más allá que una guardería el trabajo que habría que hacer. Pero sí, estas mujeres, está comprobado que muchos de los problemas, sobre todo nutricionales, tienen que ver con el nivel educativo de la madre. Entonces, muchas de estas mujeres necesitan recibir información, necesitan recibir apoyo, necesitan recibir acompañamiento. Una pregunta a María Teresa, si me permite, padre. O sea, ¿se ha discutido realmente técnicamente el cómo se va a implementar esto? ¿Cuál es la relación de, por ejemplo, entre el Guaguasi y Cuna Más? Por ejemplo, yo tengo entendido, según lo que me decía Eduardo Barzola de Remurpe, que la ley transfiere los Guaguasis. ¿Cómo entra esto en términos de la implementación de Guaguasi o Cuna Más? ¿Cómo es esta situación? ¿Hay una discusión técnica? ¿En qué se puede contribuir realmente para aclarar este tema? Esto lo hago un poco abiertamente para todos, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, porque realmente la decisión política está en el gobierno. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de orientar y dar algunos elementos de análisis para ver, no perder de vista lo que ya existe. Ya hay un trabajo hecho. Y ese trabajo tiene que estar articulado no solamente con un ministerio, en este caso el Ministerio de la Mujer, sino tiene que estar articulado con otros, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. En este proceso de transferencia, si los guaguasis pasan a los gobiernos locales, el gobierno local se convierte en un líder en el tema de primera infancia. Entonces puede evaluar la pertinencia de los programas, pero al mismo tiempo puede ampliar otras formas de trabajar con la familia. Entonces hay que mirar un poquito eso, ¿no? Esa posibilidad de que el gobierno local pueda también trabajar por sus niños, ya sea en la modalidad de Guaguasi o ya sea en otras modalidades que se puedan ir presentando de acuerdo a lo que realmente requiera ese distrito o esa provincia, ¿no? Así es. Acá me está pidiendo... Sí, bueno, en primer lugar para señalar que nosotros respecto al discurso presidencial vamos a seguramente a coincidir que tenemos las mismas expectativas, tal como lo ha mencionado el padre Gastón y el doctor Uriel y nuestra amiga, respecto a que se ha planteado la necesidad de atender a los niños como sujeto de derecho, y sobre todo este programa Cuna Más, que está orientado precisamente a la primera infancia, ¿no? Pero sin embargo, como adelantó Salvador, no se ha planteado el cómo. Es evidente que un discurso presidencial de 50 minutos era difícil que se pudiera dar más elementos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros creemos que hay que tomar como positivo el anuncio en la medida que te permite abrir el debate sobre todos estos temas que ya están saliendo en este diálogo. Precisamente tenemos que ver aquí cómo podemos establecer políticas públicas articuladas en un contexto en el cual ya se han venido desarrollando políticas sociales durante años. Cómo podemos ir articulando la atención a través de otro tipo de programas sociales que se viene desarrollando, ¿no? Para que pueda
desarrollarse algún tipo de ciclo para que estos sujetos de derecho, que son los niños, puedan beneficiarse con los distintos programas sociales. Eso es uno. En segundo lugar, como tú adelantaste, ya hay avances en los procesos de descentralización, pero tal vez este gobierno decida pues también trabajar con esquemas de desconcentración. No todo se va a descentralizar. Hay que ver cómo estos dos esquemas pueden trabajar, ¿no?, de tal manera de que cada nivel de gobierno pueda cumplir un papel. En este caso ya se ha avanzado con la descentralización de los guaguaguasis, pero tal vez que una más en esta primera etapa no se descentralice, se desconcentre. Por lo tanto hay que ver cómo se va a funcionar, ¿no?, y cómo vamos a actuar cada nivel de gobierno. En esto seguramente el alcalde podría dar más luces, porque si bien es cierto, las intervenciones a veces son sectorializadas por las políticas nacionales, a nivel de territorio tienen que tener algún nivel de articulación, si no, esto no funciona, como es nuestra experiencia. Y por último, creemos que también abren la posibilidad de discutir otros temas anexos, inherentes, como son los temas, como lo señaló nuestra amiga María Teresa, en términos de cómo garantizamos la calidad de estos servicios, ¿no? Los servicios que tiene que prestar el Estado, porque la municipalidad también es Estado, el gobierno regional también es Estado, ¿no? Y eso necesariamente nos lleva a discutir el tema de los recursos necesarios para garantizar esa calidad, ¿no?, que es un tema que a veces nos olvidamos. Vemos la política y de la política separamos el tema de recursos, ¿no? Y a la vez el uso racional, que implica ver todos estos elementos tan complicados y complejos que a veces también los olvidamos, que son la implementación de políticas en contextos culturales muy diferenciados, muy heterogéneos que tenemos en nuestro país, porque evidentemente las políticas de atención a la primera infancia a través de estos programas como Cuna Más no van a ser igual en la Amazonía como en la Sierra Andina del Perú. Van a tener que ser diferenciados, porque hay elementos culturales que tenemos que tomar en cuenta, y que las municipalidades, los actores sectoriales, el MINDES y otros sectores que tengan que ver si se crea este Ministerio de la Inclusión o Salud también, tengan que ver cómo actúan en esos territorios que tienen pues esquemas culturales heterogéneos. Gracias. Primeramente saludar pues a la experiencia del padre Gastón Garatea y acá el doctor, y decir pues rescatando de que los niños son el presente y que tienen derecho a esa felicidad. Bueno, hablamos de dos realidades, de dos mundos, lo rural y lo urbano. Los niños en lo urbano de repente están un poco mejor vistos, mejor provistos, con todas las bondades y los programas muy cerca. Pero hay niños que están pues abandonados como en los espacios rurales, como es del cual yo vengo, y que lamentablemente desprovistos y desprotegidos, inclusive desde sus padres que no tienen identidad y que los niños lo han heredado, y por esa razón que no pueden tampoco compartir eso, y que los programas sociales no llegan a ellos por esa razón. Entonces estamos hablando de una desigualdad terrible desde los niños, ya no solamente de una desigualdad social, sino de una desigualdad, si habláramos futura, que son pues de repente un terrible compartir dentro de nuestro gobierno para nosotros que somos representantes de espacios territoriales tan lejanos a lo que es la ciudad. Eso, pero tanto como viendo las competencias, saludo yo acá al gobierno entrante de que no está de repente olvidando, sino que no sabe el cómo, no tenemos claro el cómo compartir, el cómo vamos a desarrollar estos programas sociales desde los territorios, los espacios donde nosotros promovemos, ya que en ellos está pues tanto como digo, la desigualdad, porque esos niños tanto en educación, salud, no están bien protegidos, ya que la parte productiva misma, de donde viene la alimentación y las otras necesidades para cubrir a estos niños, sale tan solamente de la productividad de sus padres. Entonces no tanto llegan los programas sociales hacia esos niños. A mí hay un dato que me muero de ganas de decirlo, pero lo voy a decir. Es que si uno mira el Evangelio, uno se da cuenta de que en Jesús que es para nosotros el modelo del ser humano, hay dos predilecciones muy importantes y muy claras. La primera son los niños.
¿verdad? Y Jesús pone a los niños como modelo. Una cosa que uno la capta después de bastante experiencia humana, ¿verdad? Porque los niños no tienen intereses secundarios, sino que son muy directos, ¿verdad? Le creen a Dios porque es Dios y se acabó. Y la otra predilección de Jesús son los pobres, ¿no? Los pobres porque son pobres, justamente porque no tienen en quién fiarse, ¿no? Ahora, a nosotros en el Perú pues nos pasa una cosa muy curiosa, que tenemos niños pobres, ¿no? O sea que las dos condiciones se dan, ¿no? Acá nosotros no, por mucho que nos digan que el Perú avanza y que estamos muy bien en De Plata, los pobres los encontramos en la calle, no hay que buscarlos, ¿verdad? Uno los encuentra. Entonces ahí uno siente como que hay una presencia de Dios en medio de las personas humanas, presencia de Dios frente a estas personas que yo tengo que ayudarlas, que yo tengo que hacerlas felices, que yo tengo que hacer que sean más humanos. Y en eso me parece muy interesante todas estas cosas que se hablan. Hablamos ya de algunos años, ¿no? De guaguaguas, de cunamás, y de todas estas cositas, guarderías, cosas que se hacen no solo por los niños, sino también por sus padres, ¿no? Que hay una tranquilidad para la población de que esos niños están bien guardados y bien cuidados, ¿no? Nada más. Gracias. Sí, permítame, doctor, claro, sí. Para continuar en la segunda parte del programa, decirles de que antes de ir a un corte, quiero anunciar a todos nuestros amigos que ya nos están escribiendo y mandando comentarios, que luego de esta pausa de mensajes, nosotros retomaremos los comentarios y también entraremos en contacto con algunas personas que nos están esperando en provincias. Vamos a un corte, por favor.
Amigos, yo sé que todos quieren participar, que quieren que se lea sus preguntas, sus comentarios, lo vamos a hacer, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Cecilia Blondet, que es directora de Proética y también es miembro del grupo directivo de Inversión en la Infancia. Bienvenida, Cecilia, para que estás con nosotros. Nuevamente, como sabes, el tema de hoy del programa es los compromisos de la primera infancia, del discurso a la práctica. ¿Qué hacer? Esto es un poco la inquietud. Padre Gastón. Sí. Bueno, nos queda siempre la pregunta esa, ¿no? ¿Y después del discurso qué? ¿No? El discurso ya se dijo. Doctor, a ver. Bueno, yo quiero tocar un punto que hace un buen tiempo ando repitiendo, y es que no se toma en los gobiernos, y desafortunadamente después de oír el mensaje del nuevo presidente, tampoco existe ese concepto. Resulta que la pobreza es una enfermedad, y como enfermedad produce una serie de trastornos de la salud entendida no como malestar físico solamente, es decir, sarampión, diarreas, neumonía, etcétera, sino, como ya lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, felizmente, aunque tardíamente, pero felizmente, la pobreza es ya una enfermedad que causa agravamiento de las enfermedades y muerte. Y entonces, especialmente la niñez es la más impactada por ese estado de salud, que es la falta de buena vivienda, la falta de abrigo, la falta de cuidados, la falta en fin, de todo. Eso es enfermedad. Y lo que veo con mucha alarma es que el problema de este combate hacia la pobreza está diversificado de una manera que va a causar un trastorno gravísimo en la gobernabilidad de ese problema de la pobreza. Hay un Ministerio de Salud, hay un Ministerio de Vivienda, hay un Ministerio de Alimentación, una sección de alimentación, hay un sistema de protección a la madre, ahora está la inclusión y no sé, creo que son más de 5. Y están todos departamentalizados, y uno se pregunta cómo va a poder trabajarse. Yo sería partidario de que exista un gran ente que precisamente comprenda todos esos aspectos, y que dentro de un ministro con capacidad de estadista pueda coordinar que esa enfermedad mejore, especialmente en los niños, especialmente en los niños más pobres, porque si no vamos a irnos realmente a una serie de formulación de muy buenos deseos. Es casi igual que si en esta habitación hubiese un caño roto y se estuviera inundando, y entonces cada uno de nosotros agarrase un trapeador y comenzase a trapear, probablemente con imaginación y con buen deseo, vamos a llegar casi a secar todo, pero la fuente misma, a ir a arreglar el verdadero problema, no nos va
no se va a poder solucionar de ninguna manera. Ese es un punto de vista que me parece que debiéramos... Pero eso lo planteamos, nosotros le planteamos al presidente Humala, cuando fuimos a darle la necesidad de tener un jefe para que una todas las acciones, porque si no acá nadie sabe lo que es el otro, ¿no? Entonces, y él nos aceptó esto. Él ha firmado el compromiso sí. de esa autoridad visible y responsable que reivindica el Pacto por la Primera Infancia, para que pueda articular y evitar la duplicación de todos estos proyectos y programas, que es un dispendio de recursos también, ¿no? Cecilia. Bueno, justamente, primero quiero saludarlos a todos mis compañeros en la mesa y a quienes nos están escuchando, porque siempre es muy grato estar acá y poder conversar un rato sobre estas cosas tan importantes. Y quiero decir dos cosas. A mí me tocó, cuando hablamos con el presidente y con el equipo del presidente, justamente sustentar la importancia de una instancia que fuera la que coordinara todas las acciones para luchar contra la pobreza, contra la exclusión y en favor de la primera infancia. Entonces, creo que me parece muy importante haber escuchado las palabras del presidente, de estar muy interesado en eso y de nombrar un ministerio para eso. No nos olvidemos que ahora se está preparando las bases para el Ministerio de la Inclusión, del Desarrollo Social y de la Inclusión, que esperemos que justamente sea la instancia de la organización que permita esta articulación a la que se refiere, tan necesaria a la que se refiere el doctor Uriel. Yo quería decir un par de cosas. Primero, necesitamos un Estado eficiente y un Estado transparente. Hablamos de la importancia de atender a la primera infancia, hay que hablar también de la primera infancia y de las mujeres, porque las mujeres son las que permiten que haya un desarrollo más sostenido en las zonas rurales, pero además tenemos que tener atención para darle eficiencia y transparencia al Estado, que el Estado funcione mínimamente bien es lo que necesitamos. Y hemos tenido un proceso de descentralización muy fallido todavía, ¿no? El alcalde de las zonas de adentro de Anta nos dice sobre la situación de DNI de los niños, y también podemos saber del problema de desnutrición en Apurímac, de los problemas de desnutrición en tantos lugares de la Sierra y de la Selva, y eso lo que nos está diciendo es un Estado muy concentrado todavía y un poder ejecutivo muy poderoso. Entonces es muy importante lo que diga el presidente y lo que haga el presidente todavía, a pesar de que tenemos un proceso de descentralización en marcha y a pesar de que cada vez las autoridades locales van siendo mejor capacitadas y mejor y más interesadas. Creo que hay una necesidad de atención muy clara que puede venir justamente de este Ministerio de la Inclusión para las zonas rurales, para las zonas de los pobres, para atender esta enfermedad tan grave que genera muerte, que es la pobreza. Cecilia, a propósito, perdóname un momento, mire, en este momento a propósito de la selva, estamos ya en línea con el alcalde de Guayaga y el señor Fernando Grandes, que es vicepresidente de Remurpe. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo está, alcalde? Placer de saludarlo. Estamos aquí con el padre Gastón y el grupo impulsor de inversión en la infancia. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos televidentes, especialmente al padre Gastón Garatea. Gracias, alcalde. Entonces, la pregunta que estamos tratando es, el tema del programa es del discurso a la práctica. ¿Qué hacer? Tenemos en relación a los compromisos de la primera infancia. Se ha producido el discurso del presidente de la República, donde ha ratificado esa prioridad. ¿Cómo es vista esta prioridad en la práctica, desde el punto de vista de la zona de la selva, desde el Guayaga y de usted, como vicepresidente del Remurpe? Bueno, mira, la mejor manera de llevar a la práctica los ofrecimientos políticos del presidente de Humala es a través de los gobiernos locales, ¿no? Nosotros estamos más cerca de la población, por consiguiente conocemos de cerca, y como él mismo lo ha manifestado en reiteradas oportunidades,
años o estos profesionales del gobierno central o de los gobiernos regionales, las municipalidades no estamos preparados. Yo creo que de otra manera tenemos que arriesgar, tenemos que preparar y tenemos que confiar y creer que los gobiernos locales somos definitivamente el primer eslabón o la primera grada de este escalón dentro del proceso de descentralización, y para ello estamos dispuestos a asumir los retos, ¿no? Tenemos organizaciones como la Remurbe que están trabajando permanentemente con los alcaldes rurales del país para poder fortalecer las capacidades y poder llevar adelante estas propuestas que tiene hoy el presidente Ollanta Humala. Doctor, ¿qué le diría usted al alcalde de Guayaga? ¿Qué le diría frente al problema de la desnutrición y de la anemia? Fernando, es el doctor Uriel García que se va a dirigir para ti. Frente al problema nuevamente, tendría yo que decir que esa desnutrición, esa anemia y esas enfermedades que estos niños recién nacidos tienen es producto de la pobreza. Eso no cabe la menor duda. Y lo primero que hay que hacer es justicia social. La justicia social es el remedio que esa gente y esos niños necesitan. Hace mucho tiempo, en 1849, Rudolf Virchow, el creador de la medicina moderna y el creador de la medicina social, dijo: la receta para los males de la pobreza la deben dar los médicos con suficiente valentía. Así como se receta una pastilla y un antibiótico, se debe recetar y decir: esta anemia es causada por la pobreza, y decir una y otra vez que el estado de injusticia social en que se vive es intolerable. Sí, padre Cecilia quiere comentarle también al señor alcalde, buenas tardes. Yo creo que lo que usted dice es muy cierto. Las autoridades locales ahora están cada vez más capacitadas y, lo que es más importante, están ganando autoridad y en muchos lugares legitimidad justamente por su desempeño. Sin embargo, es muy importante también coordinar entre distintas autoridades y con el gobierno central. Y en ese sentido, nosotros creemos que la posibilidad de que exista una entidad que coordine los diferentes aspectos de la lucha contra la pobreza y del bienestar de los niños, y al mismo tiempo coordine con todas las autoridades y los diferentes niveles de gobierno, puede ser un aporte muy importante en la lucha contra la pobreza, que es justamente lo que está planteando el doctor Uriel García. No sé si con esto comento su intervención, pero creo que es muy importante lo que están ganando en autoridad los gobiernos locales, pero también la importancia de coordinar con los gobiernos provinciales y con el gobierno central, porque nos falta un Estado que coordine entre sí para que los problemas sean vistos desde una forma tan compleja como es que se presentan. Sí, correcto, ¿no? Indudablemente yo creo que es válida la afirmación que usted está haciendo. Definitivamente comparto plenamente también con el doctor Uriel. El tema de la pobreza es el factor primordial. De una reunión de alcaldes al inicio del año habíamos llegado a la conclusión de que la mejor manera de combatir la pobreza es dándole trabajo a la gente, a los padres, ¿no? Para que puedan, con esos recursos que puedan percibir, alimentar bien a sus hijos. Por supuesto que ahí tiene que haber toda una campaña de adoctrinamiento y de reconversión de todo este tema también que tiene nuestra sociedad, ¿no? De ver siempre a las autoridades locales o calificar la gestión o nuestro desempeño según la cantidad de obras físicas que podemos hacer los alcaldes que apostamos por la educación y por la salud. No somos todavía muy bien considerados en el país. Y en ese sentido,
comparto, ¿no?, con la opinión del doctor y lo que usted manifiesta. No creo que tiene que haber una articulación entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional para poder llevar adelante, ¿no?, esta política y combatir definitivamente la desnutrición y la anemia, que es un flagelo, pues, de la sociedad, y que definitivamente conduce a los ciudadanos a una situación que en el futuro no van a ser útiles, ¿no?, para la sociedad. En ese sentido, estamos trabajando desde los gobiernos locales. Esperamos que el gobierno nacional confíe en nosotros para poder articular muy bien las propuestas y las ideas que tiene el presidente Ollanta Humala. Sí, don Fernando, muy buenas tardes. Le saluda Eduardo Barzola, que también soy parte de la mesa de diálogo el día de hoy. Sería interesante también que nos pueda comentar los esfuerzos que hacen las municipalidades de articular, porque una de las cosas que se va a debatir seguramente después del discurso presidencial y que ya se señaló en esta mesa es la articulación de programas, porque somos conscientes, y nosotros venimos trabajando muchos años con usted y otras municipalidades, de cómo podemos ir articulando no solamente programas sociales de atención a personas, a ciudadanos que están en situación de extrema pobreza o pobreza, sino también cómo vamos articulando a estos programas, acciones que desarrollan las municipalidades para el desarrollo económico, porque creemos que no solamente se trata de atender a gente que está en la pobreza, sino generar oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza, porque ese es el gran reto, creo, que tenemos para los siguientes años, ¿no? Y las municipalidades como Guayaga, que viene desarrollando trabajo no solamente de atención a población vulnerable, como son infantes, como son mujeres, también viene desarrollando trabajo con productores de cacao, mujeres artesanas, ¿no?, que son parte de las cosas que el gobierno central, en un proceso de descentralización que no hemos avanzado mucho, no ve y no promociona en la municipalidad, y siempre nos dice que somos incapaces. Lamentablemente hemos tenido más bien reacciones adversas a todas estas cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Qué opina usted respecto a todo esto? Claro, Eduardo, un saludo de aquí, que se aposó a por su intervención. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Siempre nos han mirado con desprecio, y ese es un tema que hemos percibido siempre los alcaldes de la zona rural, porque a veces cuando uno va inclusive a Lima a gestionar, los grandes funcionarios, pues, que están ahí, o sea, maltratan muchas veces a los alcaldes que son elegidos por el pueblo, ¿no? Pero en ese sentido nosotros hemos ido superando, y hace poco más el gobierno del doctor Alan García había venido a transferir los programas sociales, había hecho toda una pantomima de transferencia, convocando a todos los alcaldes provinciales de aquí de la región, pero luego todo ese proceso quedó en nada, ¿no? Nuevamente se retrocedió, nuevamente se volvió a justificar de que no existe, ¿cómo se llama?, capacidad de los gobiernos locales para manejar los recursos y para manejar estos programas, cuando nosotros sabemos plenamente, y eso lo sabe usted por el trabajo que viene realizando en el recurso, que los gobiernos locales, las municipalidades en el país, desde hace mucho tiempo han dejado de ser municipalidades, han dejado de ser consejos provinciales o municipalidades, y hemos pasado a ser gobiernos locales, ¿no? Porque no solamente estamos viendo el tema del manejo de servicios, sino también estamos viendo políticas, como usted lo ha manifestado, de intervención en sistemas productivos que ayuden, ¿no?, a la población a poder ayudar en el tema del desarrollo económico, ¿no?, que es fundamental para poder articular con el desarrollo social que se hace a través de la intervención de algunas obras o de algunos servicios que nosotros brindamos desde nuestros respectivos gobiernos locales. Yo creo que en ese sentido tiene que haber una confianza y tenemos que apostar por los gobiernos locales. De lo contrario, creo que todo este proceso que se tiene, ¿no?, en el Estado a través del CEPLAN y del Plan Bicentenario, no vamos a poder lograr esos objetivos si es que no hay una verdadera descentralización y una confianza en los gobiernos locales. Alcalde Grandes, ¿usted estará de acuerdo conmigo que si se logra por una mejor alimentación o por medicación reducir el porcentaje de niños anémicos menores de 5 años en su región, va a ser igual que trapear el piso, porque siempre van a estar
pobres y van a tener otro tipo de enfermedades o les va a volver la anemia. Después de todo, el parasitismo de los niños en su región es realmente asombroso, y una de las causas precisamente de la anemia es en la selva baja y alta, es la principal causa. Pero combatir todos esos males sin combatir la pobreza es trapear el piso. Sí, claro, indudablemente, ¿no? Por eso yo puedo repetir, o sea, si los gobiernos locales, regionales o nacionales solamente se abocan al tema de la construcción de carreteras, puentes, edificaciones, y no articulamos el tema del desarrollo económico o la base de proyectos productivos, ilustrando a la población, muchos sectores de la selva, todavía existe pues un abandono, ¿no? Una exclusión, como tenemos la manifestado el doctor, debido a que son zonas muy lejanas, donde el Estado no ha llegado, y hay definitivamente todavía una vida primitiva, ¿no? En algunos sectores de la Amazonía. Entonces, en ese sentido, se necesita involucrar a estas poblaciones y definitivamente articular el desarrollo económico. Acá el cacao, el café, la ganadería, las frutas tropicales, hoy son generadoras de fuentes de ingreso, pero tenemos que educar también a los padres para que esos recursos que hoy ellos están percibiendo producto de la bonanza de esta actividad económica también sea pues invertir en sus hijos, ¿no? En la alimentación, en el tratamiento preventivo de algunas enfermedades, para poder justamente superar este flagelo que usted está manifestando. Alcalde, mire, aquí hay una última intervención del alcalde Eduardo Vargas, el alcalde distrital de Chinchaypulo, que quiere hacerle algún comentario o pregunta. Adelante, sí, Jorge. Tan solamente compartir con el alcalde Grandés. Él y yo sabemos que el desarrollo humano empieza desde los niños más, pero por lo tanto nosotros exigimos una descentralización fiscal, ¿no? Definir bien claras las competencias, así como hay pedidos de crear un ministerio, definir claras las competencias en los diferentes estamentos o los gobiernos, como gobierno local, gobierno regional, para poder nosotros realizar definidas nuestras competencias, como es, por ejemplo, el instalar los servicios básicos para disminuir la pobreza. Gracias, alcalde. Y mira, padre, aquí están comentando, inclusive por chat, creo que es un consenso de las personas que nos están escribiendo. Dice: los gobiernos locales deberían tener un rol protagónico en la defensa de los derechos del niño, con el apoyo de inversión en la infancia, con el apoyo de todos se puede lograr. Y yo creo que el tema del día de hoy, Cecilia, que es del discurso a la práctica, creo que estamos llegando a la conclusión de que la práctica del discurso pasa realmente por dar un rol protagónico a los gobiernos locales y municipales. ¿Está de acuerdo, alcalde? Sí, correcto. Un saludo a mi colega alcalde. No quiero tener la pregunta. Claro que sí, nosotros estamos de acuerdo en eso y estamos preparados, ¿no? Creo que tenemos que ir sentando las bases del desarrollo humano, no solamente en el tema del combate de la nutrición y la anemia, sino también en la capacidad que podemos generar aquí en nuestras comunidades, en nuestra población, para que todos estos planes continúen, ¿no? Y no se siga gobernando las municipalidades, los gobiernos regionales, el gobierno nacional, como se ha gobernado en antaño, ¿no? O sea, tratando de que cada presidente, cada alcalde llegue a la municipalidad y cambie las cosas de acuerdo a su percepción. Yo creo que la planificación a largo plazo tiene que dar frutos en nuestras comunidades, en nuestra localidad y en nuestro país. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que ustedes han manifestado y creo que los gobiernos locales estamos capacitados y preparados para ser los protagonistas del gran cambio que el país necesita. Gracias, Fernando, por tu participación, y como siempre, juntos con Remurpe, quiero hacer de mención a todo nuestro público. Me preguntan ahí, Remurpe es la Red de Municipalidades Rurales del Perú, es la asociación que agrupa a los alcaldes donde están justamente los problemas fundamentales de pobreza y de primera infancia. Y como grupo impulsor de inversión en la infancia, queremos anunciarles que Remurpe es miembro directivo del grupo directivo de inversión en la infancia, y evidentemente somos solidarios y estamos participando junto con ellos en toda esta tarea terca de priorizar la primera infancia
como un factor clave para la erradicación de la pobreza. Gracias, Fernando, por tu intervención. Estaremos siempre en contacto contigo. Muchísimas gracias y les espero pronto en San Martín. Estamos organizando aquí también una reunión para poder contar con ustedes y poder socializar más de estos temas y convencer un poco a la población, ¿no?, de que definitivamente la inversión en la infancia es una necesidad de primer orden y la población tiene que entender para que de esa manera también podamos tener el respaldo social de nuestras comunidades y de nuestra población. Muchísimas gracias. Gracias también, Fernando. Miren, en este momento yo sé que hay demasiados, hay como 25 mensajes que para mí leerlos en este momento, pero vamos a leer 3 o 4 antes de ir al corte y volvemos nuevamente con ustedes. Elvira Goizueta de Puno dice: reciban todos un saludo especial desde Puno, al doctor Uriel García un cariño especial por su compromiso de siempre por la primera infancia. Puno lo recuerda mucho. Ángela, los gobiernos locales deberían tener un rol protagónico en la defensa de los derechos del niño y como Ángela muchas otras personas. Isabel, doctor Uriel García, usted tiene razón, no hay vacuna para el hambre, la miseria tampoco tiene vacuna. ¿Cómo vacunamos por el amor propio? Estimado padre Gastón, ¿usted nos da la respuesta? Mónica Rabines dice: es importante lo mencionado cuanto a duplicidad de funciones de instituciones tanto públicas como privadas, lo que origina que existe dispersión y se evite eficacia en la búsqueda de mejorar las condiciones de los niños. Yo quiero leer algo muy simpático que nos manda Ignacio. Dice así, se ríe, ja, dice nuestro amigo Ignacio, dice: el padre Gastón es lo máximo, dice. Yo lo vengo siguiendo por años, me encantó esa frase, por más que me digan que el Perú avanza, a los pobres los encontramos en las calles. Bien, vamos con, después de esto hay muchos otros mensajes que nos han llegado, vamos a un pequeño corte y volvemos con la tercera parte de este programa. Bueno, sigo leyendo rápidamente los mensajes como un preámbulo para una nueva rueda de comentarios de nuestros invitados de lujo, como los han llamado aquí, y verdad que son de lujo.
Roger dice, sabiendo que los programas funcionan mejor en áreas urbanas, el nuevo gobierno debería enfocarse en programas específicos en áreas rurales, es decir, separar los programas que obviamente no funcionan de la misma manera en las diferentes zonas, ¿no les parece? Es una pregunta para el grupo. Rosa María Vélez dice, hola, lo felicito al alcalde. Es usted. Quiero preguntarle si va a implementar algún programa de lactancia materna dentro de los programas de orientación y educación prenatal a embarazadas y familiares de su pueblo, ¿no? ¿Y qué otras actividades va a hacer? Silvana, claro, yo me acuerdo como las bolsitas salvadoras, ahora que estamos celebrando la Semana de la Lactancia Materna, es bueno que ustedes abran este debate en el que solo se centre el tema como una cuestión de hogar, sino desde un punto de vista de políticas públicas. Mónica Rabines, felicitaciones por esta brillante iniciativa. Mi opinión al respecto, la atención de la infancia es de manera integral, un punto importante, que los programas encaminados, que siguen llegando los mensajes, encaminados a la promoción y protección y defensa deben verse también desde un punto de vista integral. ¿Hasta qué punto los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual están siendo tratados, están siendo protegidos de forma integral? Creo que es para ti, Cecilia. Renato Villegas Prado dice, epa, qué invitados de lujo, mis respetos al doctor García. Él impulsó como nadie la lactancia materna y ordenó la erradicación del biberón de las clínicas. Ojalá la actual administración lo convocara. Jorge, este sistema es muy bueno, y por el otro lado nos dicen, hay una opinión general, dicen, ¿qué terquedad la de ustedes para seguir insistiendo con el tema de la primera infancia? Padre. Bueno, es que tenemos que ser tercos, si no somos tercos quedamos fuera de foco. Y en este tema hay que ser muy terco porque la realidad es más terca que nosotros. Los niños siguen siendo personajes olvidados, postergados. Yo quisiera darle la palabra a Cecilia, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que como han hecho como han dicho algunas de las preguntas, hay que concentrarnos y hay que focalizarnos en las áreas rurales, que es donde además sabemos que están los indicadores más fuertes y más impresionantes sobre desnutrición, embarazo adolescente, violencia y violación familiar, problemas de identidad, ¿no? Todos los problemas más serios que todavía muestra el Perú y que nos avergüenzan se dan de manera grave en las áreas rurales. Esto para los niños y para las familias de los niños y de las niñas. Entonces creo que es muy importante centrarse efectivamente, como ya se han dicho, en áreas rurales. Y ahí yo quisiera poner especial énfasis en el tema de la transparencia. Hay que dar información. Parte de la lucha contra la pobreza y de la mejora de la gestión pública, de la reducción de conflictos y de la reducción de la violencia es el acceso a la información. Los alcaldes y las autoridades a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional tienen que saber que la transparencia de la información en la gestión pública es vital justamente para mejorar la gestión pública, para mejorar los servicios y para hacer que los pobladores se conviertan en ciudadanos. Esto es clave, porque sin ciudadanos no vamos a reducir, doctor Uriel, padre Gastón, no vamos a reducir la pobreza sin ciudadanos. Necesitamos funcionarios que sepan qué cosa es cuáles son sus competencias, necesitamos instituciones y necesitamos ciudadanos que sean capaces de exigir o de denunciar cuando las cosas no están funcionando. Entonces, quiero poner énfasis en esto porque es parte de las actividades que complementan justamente el trabajo cívico. Bueno, ahí tenemos nosotros un apoyo en esta arma que la llamamos el infobarómetro, ¿no? Es tenemos ahora la capacidad de descubrir cómo están los niños en cada lugar,
¿no? ¿Cuál es la situación de la pobreza de los niños? Es decir, tenemos una herramienta que nos dice a nosotros, en tal provincia hay tantos niños, y esos niños, tantos están desnutridos, tantos están anímicos, ¿no? ¿Verdad? Para las municipalidades, que son los gobiernos cercanos, ¿no? ¿Verdad? Esto es una herramienta fenomenal, porque muchos de los alcaldes conocen a los niños, a los familiares, ¿no? Y pueden ir ayudándolos casi con nombre y apellido, ¿no? Es decir, esto en las ciudades grandes es imposible, ¿no? Pero en nuestro campo, donde están los niños peor nutridos, los niños más abandonados, es fácil remediar, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la institución tenemos esta herramienta que la puede usar cualquier persona. Tal provincia, tal situación, ¿no? Y entonces ahí a partir de la situación, es donde se puede actuar y actuar eficazmente, ¿no? ¿Sí? Claro. No, pero precisamente a partir de la pregunta de cómo se podría trabajar en las zonas rurales, y también aprovechando las intervenciones, porque estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes que han mencionado la necesidad de cambiar el Estado, porque cuando habla Cecilia de la descentralización como una reforma necesaria y para lograr la inclusión como un desafío en este nuevo periodo gubernamental, es necesario un nuevo montaje del Estado, ¿no? Y este montaje solamente se puede lograr con la descentralización, como lo dijo el alcalde de Huallaga, dándole responsabilidad y tener confianza de que los gobiernos locales pueden hacer las cosas, porque lo están haciendo. Lo que pasa es que como están precisamente muy alejados de las ciudades, no se conoce mucho de las cosas que se hacen, ¿no? Como creación heroica que hacen nuestras autoridades en sus localidades. En segundo lugar, yo creo, y vuelvo a insistir, seguramente es algo que podrán también hacer mención los demás invitados, el tema de los recursos necesarios, porque actuar en zonas rurales no es lo mismo que actuar en zonas urbanas, porque en las zonas urbanas el patrón de poblamiento es un patrón del poblamiento concentrado, entonces los costos de los servicios son menores, ¿no? En cambio, cuando las personas están dispersas en un territorio para prestar un servicio, el costo de ese servicio se eleva hasta en 4, 5, hasta en 10 veces, ¿no? Por ejemplo, poner una infraestructura para un guaguaguasi, para una comunidad con menos población, evidentemente va a ser más costosa que atender en un guaguaguasi donde existen, pues, en vez de tener 10 beneficiarios, 15 o 20 de un pequeño pueblo, es distinto al costo de tener beneficiarios en la cantidad de 50 o 100 que están concentrados en un distrito de Lima y en una zona solamente de un distrito. Entonces los costos son distintos. Por lo tanto, tiene que haber recursos necesarios, pero no solamente para garantizar la cobertura, garantizar la calidad, ¿no? Porque también uno de los grandes problemas en el Estado, a pesar de que se critica la burocracia muchas veces, ¿no?, es que muchos de ellos están mal pagados y por lo tanto no necesariamente los mejores se han quedado en el Estado. Y por lo tanto no tenemos servidores públicos que presten sus competencias, sus conocimientos a partir de los niveles más elevados de su capacitación. Entonces la calidad pasa por eso, por recursos necesarios, y después lo que han señalado ustedes, coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Ha habido muchos esfuerzos de coordinar con actores por fuera del territorio, con los sectores. Inclusive hemos tenido problemas para coordinar con los distintos sectores porque cada uno habla en lenguajes distintos y promocionan programas distintos que no se logran articular entre sí. Y en el territorio también hay que ver cómo se coordina entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los actores privados. Y por último, lo que se ha dicho, fortalecimiento de capacidades. Es necesario fortalecer capacidades porque si esto no podemos avanzar en gestión, en lo que se señaló, en construir ciudadanía, porque una vez que uno de los fines que tenemos que tener nosotros es acabar con el esquema de los pobres, sino de construir ciudadanos y por lo tanto también construir esquema de transparencia. María Teresa. Me gustaría compartir algo más importante, cómo podemos aprender también de las comunidades, ¿no? Hay experiencias exitosas que se han hecho en las mismas comunidades, dispersas como son, con sus características culturales propias, que demuestran que cuando ellos comprenden la importancia y la trascendencia de la primera infancia, son capaces de demandar servicios de calidad,
son capaces de preocuparse por cada niño que está por nacer o por cada niño que nace. Entonces hay muchísima experiencia sobre eso y es muy importante que, como le decía muy bien, hay que invertir nada más para ello, ¿no? Cómo llegamos a la comunidad, que ella asuma participativamente el rol también de responsabilidad que tiene de sus niños de la comunidad. Y entonces, por ejemplo, en el Programa Nacional Guagua sí es la experiencia del Hatari Guagua, es una experiencia que se llega con la comunidad, ¿no? Y desde UNICEF, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud, se trabajó mucho Buen Inicio, que también es un trabajo con la comunidad y cómo ellos pueden hacer vigilancia comunitaria de sus niños y niñas. Entonces, mirar a la comunidad también hay que verlas con sus potencialidades, no solamente con las demandas y los problemas que tienen, sino que también ellos pueden dar muchísimo, y eso quería yo tenerlo muy claro, porque si así la tecnología ha avanzado tanto y ya hay celulares por todos lados, yo creo que también podemos llevar la tecnología a las comunidades para que ellos también puedan ver cómo van sus niños en este tema de, por ejemplo, el linfabarómetro, cómo van creciendo, cómo están, cuántos niños les falta DNI, o sea, tenemos que empezar a mirar porque tenemos que evaluar también los resultados. Y la evaluación de resultados es muy importante para ahora en este sistema de presupuestos estratégicos o presupuestos por resultados, ¿no? También es un tema que me interesaba muchísimo que lo pongamos en este debate, ¿no? Tengo que retirarme desafortunadamente y quiero tener una última intervención señalando esto. En el sistema de salud se tiene ese modelo de planificación piramidal, en donde en la base está la atención primaria, la atención precisamente a los niños recién nacidos, en la segunda está el puesto de salud con un médico y unas cuantas enfermeras, en el tercero está el hospital regional y en el cuarto está el instituto. Acaban de inaugurarse un instituto del niño. Pero lo moderno, lo actual, es que ese sistema de atención debe ser horizontal y debe de tal manera que la atención en cualquiera de estos pasos, y especialmente en la atención primaria preventiva, se debe tener profesionales iguales al que está haciendo trasplante de corazón o la cirugía más sofisticada. Esa es allí, como tú decías, allí deben ir profesionales que deben ser, por supuesto, altamente especializados y que tengan un prestigio igual o mayor que los que van a trabajar al Instituto del Niño y hacer grandes proezas médicas o quirúrgicas, porque precisamente lo que está descuidado en este país completamente es esa zona. A esa zona mandan serumistas recién graduados y van prácticamente a hacer turismo sin ninguna supervisión, sin profesionales altamente calificados que son los que se necesita en ese sitio. Eso, antiguamente decíamos que iban barchilones. Sí, así es, un término muy interesante. Sí. El alcalde quiere comentar para ustedes. Me da una satisfacción escuchar en esta mesa ya hablar del espacio rural, porque lamentablemente en tiempos antiguos se planificaba desde Lima, siempre viendo la población de Lima y no tanto el espacio rural. Es una satisfacción para mí esto, pero siempre yo voy a hablar en términos de gobierno local, porque es clara la diferencia que yo menciono. En Lima ya tenemos casi los servicios completos, tenemos grandes de repente clínicas particulares, estatales, que pueden brindar servicio, pero en esos espacios rurales nosotros apenas tenemos, así como dice acá el doctor, un serunista y una enfermera que está haciendo las prácticas, y todavía con las posibilidades de insumos que puede tener para poder satisfacer esas exigencias en medicamentos y otros. Lo mismo en educación, lo mismo en otros aspectos que
realmente no rinden a la exigencia colectiva de nuestros medios. Bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que hemos conversado acá. Creo que esperemos que le llegue a toda la buena gente que hay en este nuevo gobierno. Hay mucha gente que está muy interesada, muy bien dispuesta, muy bien intencionada, y queremos creer que estamos ante realmente un gran cambio, y que entonces les decimos, les transmitimos nuestras expectativas, nuestro interés por ayudar, nuestro compromiso con el tema y con los niños y las niñas, y con la erradicación de la pobreza y de la exclusión en el país. Y para eso necesitamos, como hemos dicho, instituciones fuertes, instituciones sólidas, funcionarios comprometidos y un gobierno central que de verdad mire el país en su integridad y que se dirija de manera específica a las zonas rurales, que es justamente donde todavía está la pobreza enquistada en cada uno de sus lindos pueblitos, ¿no? Entonces, padre, para cerrar. Bien, yo creo que nos queda el gusto de haber tratado un tema importante, ¿no? El haber tratado un tema con las personas que no son el centro de la atención siempre. Como decía el alcalde ahí, a mí también me da mucho gusto que hablemos de lo rural, ¿no? Lo rural a veces queda como muy marginado, muy fuesto, porque claro, tienen menos posibilidades de hacer lío, ¿no? Porque acá gana el que hace lío, ¿no? Entonces creo que, sin embargo, los rurales son gente muy buena, muy sana, y creo que es una reserva humana y ética que tenemos en el Perú, ¿no? Bien, gracias. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todas las personas que nos han escrito. Las preguntas que no podemos responder en este momento es más por factor tiempo, pero seguramente nuestra persona, el editor de Minuto a Minuto, va a tratar de responder a todas estas interrogantes. Vamos a leer un último comentario que nos deja un poco como tema. Mónica Rabines dice: no ven solo el aspecto legal, las demunas no ven solo el aspecto legal, es una institución administrativa creada para promover, defender, proteger y difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes, establecido por el Código de Niños y Adolescentes, porque estas instituciones fueron creadas. Lamentablemente los gobiernos rodados no le han dado la importancia debida. Yo no sé si es que no le han dado la importancia debida. ¿Será que realmente conocen que existe esto? O sea, yo creo que muchas veces cuando trabajamos en el circuito oficial, oficioso o ciudadano, pensamos que lo que decimos es leído, visto o acordado. Y esto yo creo que muchas veces confundimos información con comunicación. Yo le digo, no solamente en el Perú, mi vida en más de 25 países es una constante. O sea, yo creo que el alcalde me está diciendo ahí, yo estoy seguro que usted no conoce de ese capítulo, pero existe. Y lo que nos está recomendando Mónica es realmente que los gobiernos locales deberían llamar la atención a esta instancia de las demunas, que creo que puede ser un facilitador del diálogo local para poder generar estos emprendimientos. Cumplido, Mónica. Por mi parte, yo había pedido que enfoquen esta fotografía que nos trae un poco recuerdo. Esta foto, alcalde, la que están enfocando ahí, es un pueblo vecino al suyo, es en Anta, es el pueblo de Pibe. ¿Lo conocen? La comunidad de Pibe. Entonces, la comunidad de Pibe es un ejemplo de lo que usted dice. Ahí tiene usted la iglesita, tiene usted ¿cómo le puedo decir? La escuela, y tiene usted una población que se ha ido diezmando poco a poco en el tiempo, porque resulta que tenía escuela primaria, no había poste de salud, y la poste de salud estaba más o menos a 50 kilómetros. Y entonces, evidentemente, es un pueblo que en este momento es un pueblo de ancianos, padre. O sea, de gente adulta, porque los chicos tenían que irse a la secundaria. Usted conoce esta realidad, alcalde, ¿no, Jorge? Los chicos terminaban el cuarto año después con su escuela multigrado y tenían que caminar más o menos 3 horas para la escuela. Entonces muchos chicos se fueron alejando, y esta es un poco la realidad.
Yo creo que ese Perú avanza, que usted menciona, pues el Perú avanza existe en la mente de algunas personas, pero hay una realidad local, rural, que nosotros tenemos que atender. Yo quería agregar un pequeñito Sí, a eso. solo un momento, alcalde. Sí, alcalde, hablamos, me dice que Pepe Rivero quiere entrar por teléfono con nosotros. Pepe Celina, adelante, alcalde. Solo un pequeñito, los de MUNAS no solamente queda en parte legal, la solución no está en darle la parte legal a los niños, sino está en cómo producir los nutrientes necesarios para darle esa alimentación para que ellos sean un ciudadano responsable en el futuro. No está tan solamente en reglamentar de cómo vivan o cómo sean protegidos. Nada más. Gracias, alcalde. Aquí hay una persona que nos está preguntando qué edad usted tiene, y cuál ha sido su actividad personal o de trabajo. Yo tengo 33 años, soy zootecnista de profesión. Bienvenido entonces. Yo creo que es una muestra de que el Perú está cambiando. ¿Tenemos a Pepe en línea? Gracias, que Pepe está sintonizando el programa y quiere enviar su saludo. Pepe Rivero está ha estado un poco enfermo, y si lo tenemos en línea, si no... Esperemos que vaya al ministerio a ayudar a Patricia. No, y yo creo que es una tarea que todos tenemos que movernos para poder estar en línea, ¿no? ¿Cuándo nos reunimos? Sí, yo creo que va a haber un programa especial de diálogo abierto con la ministra de Educación. Ya hemos transferido la invitación, que será justamente con el grupo impulsor. Entonces, en ese sentido... Si hay... Adelante, entonces creo que ahora sí estamos. Pepe, estamos todos aquí ya en diálogo abierto para saludarte y desearte mejoras de esa gripe que te tiene en cama. A ver un momentito, Pepe, parece que estamos con el audio un poco bajo. Ahora... ¿Están mal de la garganta? Yo no sé si estamos mal de la garganta nosotros o Ahora sí, a ver. Que está. Hola, ¿cómo están? Excelente. Ahora, perfecto. Ahora sí te escuchamos, Pepe. Adelante, que estamos aquí con Cecilia, el padre Gastón, María Teresa, el doctor Uriel García, el alcalde Jorge, en fin, todos los amigos. Te escuchamos. Te escuchamos bien. ¿Aló? ¿Me escuchas, Pepe? A todos ustedes, y creo que debemos estar orgullosos de promover un programa como este. Saludos a todos ustedes, y quisiera decirles, después de ver el programa, que debemos estar orgullosos de promover programas como este. Yo te escucho, pero... Te estamos escuchando, Pepe, está saliendo bien. Aló. Estamos escuchando. Les señalaba que he visto el programa, me parece excelente en todo sentido, y es una constatación de todo lo que puede hacer un medio de comunicación social, en este caso redes, y masivo, si se pone realmente la camiseta por temas importantes. Y al ver el programa, simplemente pensaba en lo siguiente. Esta ha sido la semana de la lactancia materna, algo fundamental para el país. ¿Cuántos minutos ha dedicado la televisión comercial a este programa? ¿Cuántos minutos de lo que ha dedicado al escándalo protagonizado por una congresista en el Congreso? Ningún minuto. Entonces, creo que nos ayuda a pensar en lo esencial. Respecto al discurso presidencial, todo lo que ustedes han señalado ayudan a esperar con mucha esperanza el documento que presente el premier Lerner de aquí a un mes, porque el discurso presidencial ha sido hecho en un lenguaje dirigido a los electores y ha sido bien interesante esa intencionalidad. Sin embargo, creo que las precisiones que hay que hacer para ver el cómo lograr el alcanzar metas concretas en favor de niños y niñas en materia de salud y educación se verá recién en el mensaje que debe haber. Era eso lo que quería señalar como complemento a su excelente participación.
Muchísimas gracias, Pepe, y te deseamos las mejoras y esperamos tenerte aquí el próximo jueves justamente en otra edición de Diálogo Abierto. El padre tiene... Sí, entonces... Un abrazo para ti también, y yo me despido solamente para agradecer a toda la audiencia, agradecer a Bernard Van Leer Foundation, a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que gracias a ellos tenemos este apoyo para esta iniciativa de inversión en la infancia. Queremos anunciar también que UNICEF se ha unido como parte del esfuerzo de apoyo a la iniciativa de inversión en la infancia, y estaremos juntos ya en esto. También nuestro agradecimiento a Fundación Telefónica, que ha ratificado nuevamente su compromiso de seguir apoyándonos con las líneas telefónicas de Internet por lo menos unos 8 meses más. Entonces, gracias, Mario Coronado. Y así vamos sumando esfuerzos y solidaridad. Me están reclamando y me dicen que con justa razón tengo que mencionar que este programa ha sido transmitido en red con toda la red de Remurpe, de la red de municipios rurales del país, a través de la página web de Remurpe, que mañana se repite a las 11 de la mañana y será repetido en simultáneo también con la red vía la página web de Remurpe asimismo. Muchísimas gracias y agradecimiento también a Alterlatina, que es el servidor que nos da el trabajo, y a todos ustedes por su audiencia. Gracias, buenas tardes.